Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de YouTube de J. Lorenzo Trading. Hoy tenemos el quinto capítulo, el quinto episodio de Charlando con. Tuvimos antes de verano 4 charlas que la verdad que para mí fueron muy interesantes. Se dejaron muchos detalles, mucho valor, sobre todo, que es el objetivo al final de estas charlas, que podamos conocer entre todos a gente, ¿no?, de la comunidad financiera y sobre todo pues que nos sirvan también de aprendizaje y para conocer cosas nuevas. Y bueno, hoy como os digo, capítulo 5, un auténtico lujazo de invitado. Tenemos con nosotros a Daniel Pérez, selector de fondos y gestor de carteras de Cow Markets y de Zona Value. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, buenas a todos y muchísimas gracias, Javier, por invitarme a estar aquí con todos vosotros. Nada, un placer y sobre todo gracias a ti por prestarte, ¿no?, a estar aquí, a también dedicar un rato de tu tiempo, ¿no?, que sé que además vas ahora mismo, porque lo hemos hablado alguna vez, hasta arriba. Así que nada, te lo agradezco muchísimo. Y nada, bueno, la idea sobre todo al principio para que la gente que a lo mejor no te tenga muy ubicado te pueda conocer más, ¿no?, y conocer un poquito por dónde enfocas tú, estás enfocado en este mundo de los Ujú. mercados financieros. Cuéntanos. Vale, pues os cuento un poquito mi trayectoria, ¿no? Creo que para empezar estaría bien. Yo soy selector de fondos y gestor de carteras en Cow Markets EAF. Ahora mismo también tenemos vinculación con Zona Value, que quizá es el brazo que más se conoce ahora mismo. Y yo soy una persona de estos que desde ya bien joven descubrí los mercados, ¿no? Yo siempre digo que cuando cumplí 18 años, una de las primeras cosas que hice fue abrirme cuenta en una cuenta de inversión que en este caso era en Renta 4 y hasta hoy, ¿no? Entonces, yo desde siempre me he dedicado me ha encantado a nivel personal el tema de la inversión desde muy joven y me enfoqué tanto mi formación como profesionalmente a la inversión. Todos mis trabajos, tanto mi trabajo final de carrera, los másteres que he hecho, todo está relacionado con los mercados financieros y de mis primeros trabajos tuve la gran suerte de poder encadenar unos primeros trabajos en el sector financiero. Yo comencé mi carrera en GVC Gaesco allá por 2015. Luego estuve en Rankia, que quizá fue una etapa donde se me conoció bastante más, ¿no? Tuve mucha presencia en redes, artículos en el sector y de ahí ya del paso a la gestión profesional en Cow Markets, pasando al lado ya de gestión de activos, asesoramiento y todo, ¿no? Eso es un poco resumen rápido de mi trayectoria y bueno, y aquí estamos para ver si puedo responder a vuestras preguntas y conoceros un poquito más. Perfecto, pues nada, sobre todo, Dani, la primera cuestión yo creo que puede ser más interesante de cara, como dices, ¿no?, a conocerte un poco más y a profundizar ya en cosas. Cuéntanos, ¿no?, como selector de fondos al final, Ujú. ¿cuál es tu tarea, cuál es tu trabajo, ¿no? Sobre todo, esto va para todos, pero para la gente más joven que a lo mejor el Sí, mundo financiero sabemos que es muy amplio, ¿no? Pues un poco por tener unas nociones de cuál puede vale. ser tu labor o tu día a día. Sí, el rol de sector de fondos es quizá un poco desconocido para el inversor minorista, ¿no? Una lista de equity, de mercados es como una figura más reconocida, más evidente, pero un selector de fondos no lo es tanto. Digamos que en la mayoría de las entidades financieras o de gestión de patrimonial, banca privada, hay una carga importante de inversión en fondos y en carteras, en mercados, ¿no? Entonces, para cubrir esta necesidad hace falta una persona o un equipo que se dediquen a encontrar los productos en los que invertirán los clientes, que pueden ser, el nombre es sector de fondos, pero realmente pueden ser fondos, ETFs, planes de pensiones, SICAPs, en fin, todo el abanico. En este caso, normalmente lo habitual es que los fondos sea el core, ¿no?, de la selección, ¿no? Entonces, en este caso, mi día a día, mi responsabilidad es conocer a todos los fondos, las grandes gestoras, entender sus productos y determinar qué productos son buenos, por qué lo son, para qué tipo de cliente, ¿no? Y hacer como toda esta unión entre necesidades de los clientes, entenderlas, seleccionar a los mejores productos y desde ahí construir las carteras, ¿no? Construir las carteras con diferentes fondos de inversión. Entonces, en este proceso, lo que hacemos es unir tanto todas estas necesidades con la calidad del producto final, que siempre es lo ideal es trabajar con gestoras independientes, productos de altísima calidad, y básicamente el resumen es encontrar a los mejores gestores del mundo, ¿no? Es que no, sé que parece un poco evidente, pero no lo es tanto para mucha gente el hecho de tener que dedicar mucho tiempo a entender quiénes son las personas que están detrás de los fondos, la estrategia de gestión que aplican y por qué ese fondo, más allá de la rentabilidad que pone Morningstar, que es el patrón principal que el 90% de la gente mira única y exclusivamente para invertir, ¿qué hay detrás, ¿no? Y sobre todo determinar esta unión, que yo creo que es uno de los grandes problemas entre un producto y una persona. Yo siempre digo que no hay un fondo o una cartera perfecta, sino que hay un fondo o una cartera perfecta para cada inversor. Yo creo que es algo que
que hace falta cambiar un poco el chip y esto es un poco mi tarea, ¿no? Quizá descartar muchas cosas. Yo digo que no a prácticamente casi todos los fondos que me llegan, luego los que me gustan sí que los entiendo mucho y una cosa que es muy bonita es que te acabas casando con ellas, ¿no? Con muchos gestores que luego se cambian de gestora y tú sigues recomendando el producto nuevo, ¿no? Al nuevo producto al que van, a la nueva gestora que se montan, porque realmente no olvidemos que los fondos al final no es un numerito que sube y que baja, es una persona, es un equipo, es una filosofía. Y eso es un poco mi tarea diaria como selector, ¿no? Encontrar estos productos y enlazarlo con la construcción y los clientes. Sobre todo, ya por ir entrando un poco más en temas así, no más técnicos, sino que más quizás interesa a la gente, has comentado muy bien, ¿no? Eso de la rentabilidad. ¿Por qué el pequeño inversor, vamos a decirlo así, se obsesiona, entre comillas, o siempre lo que más llama la atención es lo que más rentabilidad ha Sí. tenido voy a decir, el mes pasado, el año pasado, y lo que tú dices, ¿no? Quizás no van más allá y no ven un poco el todo o el conjunto, sino, ostras, esto ha subido un montón, Sí, sí. además se puede ver. Cuando algo lo hace 3, 4, 6 meses bien, enseguida entra mucho patrimonio, nuevos partícipes, y al revés, cuando algo tiene una caída sólida, aunque sea una de las características del fondo y o sea, se sepa, enseguida sale el dinero, ¿no? O sea, ¿por qué? La respuesta yo creo que mucha gente la sabe, pero creo que si nos la dices tú, Sí, sí. va a ser Hay mejor. muchos estudios que hablan de lo que es el performance chasing, ¿no? Que es el perseguir el rendimiento, la rentabilidad, como queramos llamarlo. Y hay muchos estudios que lo avalan y es increíble. O sea, bien lo has descrito, hay muchísimos ejemplos. Uno del el más citado es el de Peter Lynch con su fondo Magellan, que él contaba que se tuvo un shock, ¿no? Cuando se dio cuenta que más de la mitad de sus inversores habían perdido dinero, pese a ser un fondo que había sido el más rentable en su década, ¿no? De los más rentables en su década con unas rentabilidades astronómicas. Dices, ¿cómo puede ser que los inversores el inversor promedio que ha invertido en tu fondo haya tenido rentabilidades negativas, mientras que tu rentabilidad como gestor ha sido positiva? Y era por esto, ¿no? Porque cuando el fondo tenía un comportamiento negativo, muchos inversores salían, entonces menos personas disfrutaban de la subida posterior y cuando había un ciclo muy alcista o un pico de rentabilidad muy fuerte era cuando entraba mucha gente, ¿no? Y después venía la famosa reversión a la media o simplemente el mercado corregía, por lo que fuera, ¿no? Esto es algo que vemos continuamente, ¿no? Lo vemos en muchísimos mercados. Ahora, por ejemplo, lo estamos viendo en el mercado asiático, que era la niña bonita hace unos meses y ahora es el agujero de todas las carteras. De la gente que dice la verdad, lo reconoce, el que no dice que se había salido casualmente justo antes. Pero esto es una realidad, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el 2020 hubo muchos cierres de fondos relacionados con energías limpias, fondos muy disruptivos. El caso de ARK fue muy exagerado, con unas captaciones enormes, ¿no? Y después del récord de captaciones vino el golpe que se pegó, ¿no? Entonces, esto es algo que es una constante, ¿no? Hay, por ejemplo, aquí Morningstar es muy insistente con que lo de comprar los no queridos, un Loved, es una categoría que suele dar buenos rendimientos, ¿no? Comprar esas categorías que tienen flujos negativos a 5 años, que tienen rentabilidades negativas, porque al final recordemos que los mercados son cíclicos y todos los factores van a encontrarse periodos de 3, 4, 5 años muy buenos donde van a captar capital, sobre todo en la parte final, porque claro, allá es cuando tú en el grafiquito a 5 años ves un más 20 anual y eso es lo que mola. Eso es lo que el inversor ve. No, claro, es que este fondo Sí, llevó sí. más 18 a 5 años. Entonces, claro, ahí es cuando ya se hace evidente, o al inversor le parece evidente que tenía que estar ahí, ¿no? Entonces, yo siempre digo que no tiene por qué haber una relación entre el fondo que ha sido más rentable y el que será el más rentable. Yo creo que todos los inversores tienen que repetir esa frase. O sea, el fondo que ha sido el más rentable no tiene una relación o no debería tenerla con el que es el más rentable y lo vemos en muchísimas ocasiones. Yo creo que es una de las grandes tareas pendientes del inversor, esa agilidad, ese cambiar constantemente. Creo que es uno de los grandes errores y de verdad que el comportamiento de los inversores les sale muy caro. Y yo lo veo constantemente, cualquier persona que gestione carteras lo ve. El COVID fue un ejemplo, ¿no? El que se salió con el menos 20, menos 30, luego se le quedó una cara que no podía con ella. Yeah. Y por desgracia es lo habitual, ¿no? Cuando ya llegas al límite, al punto de máximo dolor, por así decirlo, después, pues posiblemente llega la calma, ¿no? Entonces, bueno, eso es una reflexión que yo creo que es muy importante, el entender los ciclos, entender que no hay un factor o un tipo de fondo o un mercado que lo vaya a hacer constantemente mejor que la media. Eso yo creo que es una reflexión que una vez lo interiorizas, te cambia la forma, ¿no? Ya eso de que el cuerpo te pide comprar algo o el cuerpo te pide venderlo, dices, vale, igual tengo que controlarme y hacer exactamente lo contrario, ¿no? Pero bueno, es un poquito más profundo. Al final está claro, son factores psicológicos. Sí. Los seres humanos, no sé, voy a utilizar la expresión,
estamos mal hechos para tomar Sí, decisiones con dinero de por medio, ¿no? Entonces, total. lo que tú dices, o tienes muy claro el plan y al final lo que quieres y por qué tu dinero está ahí, Ujú, o te van a entrar las dudas cada día sí, día también, y eso te va a llevar a tomar malas decisiones, ¿no? O sea que eso, ujú. insisto, esto yo creo que de la gente que nos oiga, el 90% lo tiene claro, pero solo el Sí, sí. 10% luego lo hará bien. Y luego el problema es que luego, te lo digo de verdad, es que irán a Morningstar y ese fondo que parecía tan bueno, ahora un mal ciclo a 2 años y lo cambiarán Sí. por el que lo ha hecho bien a 2 años, ¿no? O a 3 años, ¿no? Y esto pasa muchísimo, que de repente hay mercados, hay acciones, hay gestores que parece que están tocados por una varita y todo lo hacen bien y todo el mundo quiere estar, ¿no? Y eso es algo que de verdad con el tiempo te das cuenta que es muy contraproducente. También es verdad que esto que voy a decir, a lo mejor estratégicamente, no sé si lo que Ujú. voy a decir es correcto, para un gestor es muy bueno tener un año espectacular, porque luego Ujú. a lo mejor, aunque ya no sea tan bueno el rendimiento, te ha entrado mucho y a lo mejor no te sale tanto. No sé Sí, si sí, es a ver, es también lo he cierto. visto yo en muchas ocasiones analizando Sí, fondos. es cierto que las medias están ahí y es verdad que si tú tienes en un ciclo de 4 años, 5 años, tienes un año con un beneficio muy explosivo, la media te sube. Ahora, por ejemplo, está pasando con muchos fondos tecnológicos que el año pasado, en 2020, hicieron beneficios del 90, 110%. Por ejemplo, Bailey Gifford es una gestora que el año pasado tenía unos beneficios explosivos. Entonces, ¿qué pasa? La media 5 años te la sube, incluso la media 10 años te la sube. Entonces, es cierto que muchos gestores optan por eso por quizá tener una estrategia muy de cola, ¿no? En el caso de que vaya bien, vaya muy bien. Yo no soy muy partidario de este tipo de estrategias con este riesgo, porque al final los inversores se comen casi siempre el lado negativo y muy pocas veces el positivo. Sí. Pero es verdad que la industria funciona así. Al final, todos hay inversores de moda. Quizá el caso más fuerte fue el de ARK. Lo de ARK fue una verdadera barbaridad. O sea, pasó de ser un desconocido. Ahora todo el mundo dice que lo conoce hace mucho tiempo, pero es que es mentira. O sea, es una persona que hasta finales de 2019, 2020, es que muy poca gente la conocía. Había que justificar muy bien por qué invertir en ellos. Y ahora se codea con Elon Musk, está todos los días en Twitter haciendo tal. Y ha captado, vamos, es que tú veías los flujos y decías, sí, es que en una semana, llegó una semana que captó más que todo el patrimonio que tenía años anteriores, que decías que era de locos, ¿no? Entonces, es así, el mercado funciona así, las estrellas están ahí, los periódicos se llenan, siempre hay un gestor estrella que tiene un buen año y esa es la línea bonita del sector. Sí. Luego hay que ver quiénes son los que en ciclos de 3 5 años aguantan, ¿no? Lo de que decía Warren Buffett, Constante, ¿no? Digamos. lo que Más decía Warren Buffett de constante. cuando baje la marea nos veremos quién está desnudo, al final aplica, ¿no? Entonces, lo de las modas hay que tener cuidado porque muchas veces te la llevas por delante. Y luego, sobre todo, yo creo que también algo importante a la hora tema fondos es, eh, al final en el fondo, ¿no? En el folleto, como lo quieras llamar, en el kit te van a decir cuál es la filosofía, qué es lo que Ujú. quieren, qué es lo que buscan, sus ratios X, Sí, que en el tiempo que lleva la gestión lo esté haciendo o esté siendo fiel a su a priori filosofía, ¿no? Que eso muchas veces también falla. Yo, vamos a hacer esto, esto, sí. esto y esto. Y luego me pongo corto en el SP durante 10 años porque esto va a corregir. Sí, pero fíjate, esto me parece que es un punto que ya está muy por encima del promedio de los inversores. A mí me gusta mucho, yo tengo muchos clientes, muchos inversores que incluso tanto físicamente como por redes, tal, hablo con ellos sobre fondos. Y a mí me encanta cuando me proponen una cartera o hablamos con ellos de fondos y demás, y ellos me dicen, no, no, es que tengo este fondo o estos que son mejores. Digo, vale, son mejores. ¿Qué hace este fondo? O sea, te sorprenderías las respuestas que recibo cuando este fondo qué hace. Pues invierte en tecnología, ¿vale? ¿Y quién lo gestiona? ¿Qué filosofía tiene? ¿Qué tipo de empresa buscan? ¿Cuál es su cartera? O sea, te lo Vale, digo, más allá del rendimiento y del nombre de la gestora, la mayoría de la gente no sabe hacer nada. Eso también hay un problema, que es que en las fichas de los fondos, en la ficha de Morningstar, no hay información, no ya. hay nada de información sobre la filosofía de inversión. La descripción que ponen suele ser la típica genérica de 75% en renta variable, no sé qué. Eso no Sí, te dice nada. la general de la categoría, ¿no? Y Digamos. exactamente, y eso suponiendo que la categoría esté bien, que eso es Ya, otra, que eso muchas ya. veces ni está. Entonces, yo creo que los inversores tienen que darse cuenta que para decir que conoces un fondo y meter un fondo, tienes que entrar en la web de la gestora, buscar quién es el gestor, el equipo, la filosofía. A mí me ha pasado muchas veces de ver a algún inversor que tiene un producto, yo decir, sí, este es muy buen fondo por tal, 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 y quedarse así y decir, pues entonces yo esto no lo quiero. Decir, pero Claro. ya lo tenías en cartera.
O sea, ya lo traías tú de casa y te he Claro. explicado lo que hace y no lo sabías. Y eso es algo que yo creo que el gran paso que tiene que hacer el inversor, como gran consejo para la gente que se quiera aproximar al tema de los fondos, es cuando quieran invertir en un fondo, hacer ese ejercicio y decir, vale, voy a gastar una hora en entrar en la web, buscar si hay conferencias anuales de esta gestora independiente o de este gestor, leerme sus cartas trimestrales o semestrales si las hubiera, buscar material de marketing, porque hay gestoras que tú entras en la web y ya tienes el típico PDF explicativo que te da muchísima más información sobre el alma, por así decirlo, del fondo, que esa descripción aséptica de invierte en tal mercado, no sé qué, es una información que realmente es muy vacía, ¿no? Son palabras técnicas del regulador, pero no te dice nada. Entonces, yo creo que solo hacer ese paso ya multiplicaría la tasa de éxito del inversor porque aguantaría mucho más los fondos en las caídas y encontraría alinear más el tipo de fondo con la persona. Yo siempre digo que, por ejemplo, ahora con la inversión temática pasa mucho, ¿no? Inversión sostenible, inversión, yo que sé, en energías limpias, en cambio climático, pues hay gente que dice, claro, en agua, en la temática del agua, que está súper de moda ahora, dice, no, es que yo creo en esto y me da igual que caiga, porque yo creo en esto. Pues es precioso cuando encuentras un inversor que conoce también un gestor o se lo has explicado, le cae un 25% y tú, sin haberle dicho nada, él ha hecho una aportación extraordinaria. Y dices, aquí es donde el trabajo está bien hecho, porque esta persona ya ha entendido todo, tiene una convicción total y se ha vinculado, ¿no? Yo creo que nos falta mucho a los asesores, a los profesionales de sector, para explicar bien esto, ¿no? Que no es un numerito que sube y que baja, que hay mucho más y hay que hacer un poquito más de trabajo. Pues sí, totalmente. Bueno, sobre todo ahora, también para la gente que no te conozca en Twitter, ¿no? La cuenta es DAP, dímela tú. Dapreal 4. Bueno, si ponen Daniel Pérez Alegre, lo verán, que el nombre no es lo más fácil. Te ubicarán, pero sobre todo ahora estás haciendo, bueno, ahora no sé, pero has estado haciendo Sí, hilos, ¿no? Sobre sí, algunos fondos, entiendo que a ti te gustan o que los tienes en sí, buena sí, estima. total. Y sobre todo yo creo que eso es muy importante porque además son fondos que a priori nosotros, los pequeños inversores, no lo vamos a ver día a día en las páginas que nosotros solemos ver, voy a hablar así muy en general, y son fondos interesantísimos que además pueden conocer y que, lo que tú dices, ¿no? Con una filosofía muy marcada, con un equipo Sí, muy definido, con unos objetivos, con unos criterios, con un también bagaje de años y claro. años y años. O sea que eso también Sí, animo a es la un gente que poco. se pase por los hilos. Gracias por la promo. Como razonamiento, yo creo que eso es un poco lo que tenemos que ver, ¿no? Si quien sea que curiose estos hilos, empecé por el de Bailey Gifford, que es una gestora que es realmente desconocida, pero es muy potente, una gestora increíble. Como comentabas, mi idea era hacer hilos sobre entidades o gestoras o personas que lleven fondos, ¿no? O sea, siempre quitar esa vinculación de esto es un fondo, un nombre, no. Yo quería que se hablara de entidades, filosofías y personas que son los gestores, ¿no? Y en estos hilos lo que hago sobre todo intento llegar donde sé que no va a llegar el inversor. Yo poner una tabla de rentabilidad, eso no aporta nada a nadie porque lo ves en Morningstar. Explicar quién es esta persona, cómo invierte, ciclos de mercado, rentabilidades en periodos concretos, cartera, y sobre todo material que en el fondo yo sé que es inaccesible para muchos inversores. De hecho, así entre nosotros, más de una gestora me ha dicho que por favor no haga esto con ellos porque es material que en principio es muchas veces para solo para inversores profesionales. Entonces, bueno, también aquí hay unos temas de que yo lo que quería hacer era compartir un poco toda esta información que al inversor minorista muchas veces no le puede llegar porque no tiene acceso a la. Yo, por ejemplo, hablo en mi día a día, pues hablo con responsables en España de las gestoras, entrevisto a los propios gestores, a los especialistas de producto. Entonces, claro, la cantidad de información que puede recibir un profesional como yo del sector de fondos no tiene ni punto de comparación con la que una persona entrando a la web en abierto o entrando a Morningstar puede llegar a encontrar, ¿no? Entonces, yo quería acercar un poco hacer estos hilos sobre fondos y gestoras y la verdad es que estoy súper contento porque tiene una repercusión realmente grande, sobre todo muchas personas de la comunidad pues les han dado bastante viralidad, me habéis ayudado tú entre ellos a darle un poco de difusión a los productos porque bueno, quizá no había prácticamente contenido tan profundo sobre gestoras, sobre lo que es la filosofía y bueno, pues quise probar y la verdad es que estoy súper contento y como bien dices, pues todos son fondos que me gustan, con los que estoy muy cómodo y bueno, pues iré publicando. Ahora por falta de tiempo he bajado un poco el ritmo, pero prometo seguir. Está claro. Quería preguntarte también, porque lo has tocado muy de pasada, pero el otro día, bueno, no me acuerdo cuándo, hace un par de semanas intercambiamos dos tweets tontos. China, que tú Sí, comentaste, yo tenía que llevo la salir el tema. cartera así un poco cargada de China, ¿no? Sí, sí, Y yo te comenté, yo no me atrevo con tema China. Cuéntanos un sí, poco tú cómo ves el mercado, ¿no? Un sí, poco a nivel muy general, ¿eh? Tampoco hace sí, falta sí. que. Pero
argumentos, ¿no? ¿O por qué Sí, China sí, sí. sí? Vamos a Además, decirlo. me viene genial porque en Twitter cada dos por tres yo también intervengo bastantes veces en Intereconomía, en la radio de Capital Intereconomía, y desde hace, no sé, 5 meses, todas las veces me preguntan por Asia, por los fondos que yo siempre comento que están cayendo y demás. Y a ver, aquí hay voy a ir por partes, ¿vale? Yo tengo un posicionamiento estratégico fuerte en Asia. Normalmente yo en las carteras suelo poner entre el 20-30% de las carteras que por perfil de riesgo encaja, quiero decir. Asia, ¿vale? Asia en general. A mí me gustaría hablar de mercados emergentes y Asia. Para mí, Asia ya está en otra fase. Para mí, mezclar Latinoamérica, norte de África con Asia, para mí ya no tiene sentido. Creo que ya es un punto más en el ciclo y creo que hay que considerarlo un mercado aparte, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos específicamente en Asia, dependiendo de, como digo, con pinzas esto, entre el 20, 30, 25, 30% en las carteras. Entonces, ahora mismo estamos en un momento que es un poco complicado, porque yo parto de la base de que esta década posiblemente sea la gran explosión asiática, tanto demográficamente, que de eso no hay ninguna duda, porque ya prácticamente todo el planeta es asiático. La gente, o sea, a veces los europeos pensamos que pintamos algo, pero lo que es en cantidad de gente, o sea, que somos 4 matados en relación a lo que es el mundo. Es verdad que económicamente tenemos un poder que va a durar mucho tiempo, pero se va a ir erosionando, ¿no? Y a Estados Unidos le pasa lo mismo y la guerra de esta con China y tal cada vez parece que está cambiando. Y yo soy de los que piensan que el COVID va a ser uno de esos puntos donde se marque que China empezó a ser o será ya el nuevo dominante en el mercado. Yo creo que lo estamos viendo con su poder de consumo interno y cada vez que parece que cuando hay una noticia de China, eso ya una cosa que te hace cambiar la mente es que cuando antes había una noticia en China, ahora hay una noticia en China y mueve más el mercado que una noticia del mercado americano. O sea que el mercado americano en el resto del mundo, o sea, ya Asia creo que tiene ya una relevancia o igual o mayor, ¿no? Eso ya te empieza a decir por dónde va, ¿vale? Entonces, yo parto de la base de que los próximos 10 años, esta década va a ser la década de consolidación del mercado asiático, mercado chino, y vamos a ver una gran explosión. Es verdad que las empresas multinacionales americanas y europeas van a seguir teniendo una gran fuerza, pero yo soy muy positivo con estos mercados. Entonces, como hemos visto, pues el mercado asiático está como está. Hay muchos fondos asiáticos que se han marcado un -17, -20, -25 en el año, lo cual es muy sangrante en un año en el que el SP llevó un +20 o +18, creo que llevaba el otro día. Pues ahora pues dices, coño, es que hay 30 y pico puntos de diferencia, ¿no? Entonces, no es lo mismo caer un poco más cuando todo cae que cuando algo sube, algo cae, ¿no? Eso duele muchísimo más y eso causa muchos problemas y mucho dolor, ¿no? Porque no solo estoy perdiendo, sino que me estoy perdiendo la fiesta. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Entonces, yo tengo una posición claro. Nosotros tenemos diversos fondos que recomendamos. Yo, por ejemplo, defiendo a capa de espada el Morgan Stanley Asian Opportunities, gestionado por Christian Heutz, que es más famoso por el global, que muchos inversores lo tienen. Pero bueno, entre otros fondos que considero muy buenos. Y yo realmente creo que hay que estar. Yo creo que ahora mismo el mercado asiático está infraponderado. De hecho, mucha gente tiene el MSCI World pensando que tiene Asia y el mercado asiático no tiene Asia, que eso es algo que mucha gente no lo sabe. Y yo creo que quizá va a costar que los grandes índices generales incluyan a estos mercados y creo que si quieres sacar un plus de rentabilidad, el mercado asiático puede ser una buena medida. Es verdad que tenemos un riesgo regulatorio importante. Ahí Quizá en te iba a meter ahí la puntillita en cuanto Claro, acabas. claro, claro. Sí, como tenéis también, digo, lo saco yo ya y acabamos antes. Y es una realidad, ¿eh? El riesgo regulatorio es algo que está ahí, es muy fuerte y va a generar muchos problemas. Va a haber sectores que probablemente ya no se vayan a recuperar. Por ejemplo, lo que ha pasado con el sector de la educación, eso ha sido un antes y un después. Hay muchísimos fondos que les ha destrozado, ¿no? El hecho de que muchas empresas de educación tengan que pasar a ser empresas sin ánimo de lucro, que haya que limitar las horas, los presupuestos, en fin, toda la normativa que ha sacado el mercado, el regulador y muchos otros que están llegando, ¿no? Hay gente que ya está empezando a decir que van a deslistar empresas americanas en Asia o asiáticas en Estados Unidos. Yo no creo que lleguemos a algo así, porque eso sería iniciar una guerra financiera, no sé cómo llamarlo, pero sería quizá un movimiento demasiado arriesgado y no creo que China ni Estados Unidos quieran cruzar esa línea, creo yo. No sé cómo lo ves tú, pero yo creo que sería algo que está demasiado. Y yo creo que el mercado se está pasando de frenada. Yo creo que el mercado se está pasando de frenada con el castigo. El reto regulatorio está, pero es verdad que venimos de un mercado que no es que no está regulado, es que está creciendo tan rápido que quizá las autoridades se están viendo sobrepasadas y recordemos que al final el mercado asiático y China en particular tiene un gobierno que quiere tener un control económico más fuerte, ¿no?
Entonces, yo creo que esto va en el riesgo. O sea, igual que hay muchos inversores value que te dicen, esta es la tesis y este es el riesgo por el cual la tesis va a ser rentable, o puede ser rentable o está barata, pues aquí lo tenemos igual. Yo pienso que el mercado asiático tiene un riesgo regulatorio fuerte, es cierto, pero es que gracias a eso es donde está la oportunidad, ¿no? O sea, quiero decirte, riesgo y oportunidad. No hay nada que sea bueno, bonito y barato. Eso no existe. Entonces, hay gente que te dice, no, no, yo me quiero salir o quiero entrar cuando esto esté resuelto. Es que cuando esto esté resuelto, el mercado ya habrá reconocido el valor. Entonces, muchas veces hay que posicionarse antes de que el riesgo desaparezca o que la oportunidad se materialice, porque el mercado no es tonto normalmente, bueno, la mayoría del tiempo, y estas oportunidades no se pueden coger si no asumes el riesgo. Es cierto que se va a sufrir por el camino, pero el que quiere rentabilidades tiene que tener. Entonces, yo creo que para las personas que les encaja el perfil de riesgo, que vean esta visión de que el mundo está virando hacia un dominio del mercado asiático, oriental en general, yo creo que es inteligente empezar a incrementar progresivamente el peso en las carteras. No te voy a decir tener el 30, el 50 de golpe, porque eso no está bien, eso tienes que tenerlo todo muy claro, pero sí que una progresividad creo que tiene sentido. Claro, y cuando hablas, o sea, cuando has dicho mercado oriental, asiático, o sea, y has distinguido también con emergentes, porque por ejemplo Sí, yo, por ponerte ejemplo, India, que tiene bastante peso en un ETF de sí, emergentes, sí, realmente está en buen momento. sí, O sea, que sí, al final, por eso te digo, y Japón, jolín, después de lo que ha tenido Japón, tampoco es que esté del todo mal sí, ahora mismo. Por eso yo sí, te preguntaba más por China concretamente y sí, sobre sí. todo, ya tú hablas de fondos, lo que pasa es que al final aquí los que nos están escuchando muchos quieren oír que si Alibaba, que si Tencent, que Ya, si lo Techo. estoy pensando, ¿eh? Claro, Estaba pensando, entonces digo, es un aquí la gente poco, está pensando, entonces tengo que comprar Alibaba y Tencent o no tengo que comprarlo. claro, por ahí voy, que no es que te vaya a preguntar eso a ti, porque al final me puedes responder lo que quieras y da igual, pero la cuestión es, esas empresas al final tienen mucho peso en el índice. Sí, Y en un sí, fondo entiendo, bueno, quizás asiático haya mucho más diversificados en muchas más empresas y el peso no sea tan relevante. Pero no dejan de ser las empresas un poco que van a tirar o no del sí. carro, ¿no? También. Sí, Entonces, estoy completamente de acuerdo. Has comentado varios temas interesantes, ¿no? Yo me refiero a Asia. China se come gran parte de la tostada porque es la realidad. O sea, China en muchos fondos asiáticos o centrados en esa temática pesan el 80, 70. una cuestión de En tamaño, ¿no? De ponderación, Sí, ¿no? entonces quizá China se está comiendo, pero es verdad que el mercado indio, a mí por ejemplo me gusta, tenemos fondos recomendados específicamente para India y muchos gestores lo están posicionando tanto India, Taiwán, Corea del Sur, en fin, diferentes regiones dentro de lo que es el mercado asiático. Para mí, insisto otra vez, el diferenciarlo de emergentes me parece que es importante. O sea, Sí, no me gusta meter en el mismo lado Brasil, por así Brasil, decirlo, que China, ¿no? O sea, creo que son países que tienen que tener una diferenciación o por lo menos para mí, ¿no? Porque yo no confío tanto en estas economías y en su poder de crecer, que en el mercado asiático tiene unos vientos de cola enormes y están atrayendo una inversión enorme. O sea, los flujos de capital, todo esto está siendo enorme, ¿no? Desde ahí, hilando lo que comentas de las acciones concretas, uno de los grandes problemas que hemos tenido que arrastran los mercados asiáticos es, como bien has dicho, que si tienes dos empresas que pesan en el índice un montón, ahí pues voy. arrastra. Ya no solo porque su propia caída arrastra el índice, en general, la cotización del índice, sino porque las empresas relacionadas pues, son Claro. las siguientes víctimas. Y al final el miedo para el inversor cuando ve a las grandes, Claro, psicológicamente también va a decir, ostras, pues si estas no van, que son las total. que están ahí y en teoría tienen un súper potencial también por el tipo de negocio que son o el sector al que pertenecen o lo que sea, pues a lo Claro. mejor aún me da más miedo irme a las pequeñas, bueno, a las no tan grandes. Claro, aquí hay varias comparativas y varias guías, ¿no? A mí, por ejemplo, me está recordando un poco antes ahora la gente yo invierte en el IBEX, ¿no? Pero cuando empezamos muchos que llevamos algunos años en el mercado, pues el IBEX era lo que hacían todos los inversores minoristas, ¿no? Ahora ya invertir en el IBEX es de boomer, pero antes la gente lo hacía y cada vez menos, ¿no? Pero se hace. Pues pasaba lo mismo con los bancos, ¿no? Si los bancos caían, te arrastraban a todo el índice y muchas veces decías, lo que pasa con los bancos es lo que va a pasar con el IBEX a final de año, ¿no? Y aún sigue siendo así, Sí, pero antes era muchísimo más exagerado, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo. Sobre lo que has comentado de tanto Tencent, Baba y, bueno, cualquiera de las otras, tenemos este riesgo de tamaño, ¿no? Hay veces que se dice que el tamaño en sí mismo es un riesgo, porque más tamaño significa más vigilancia. Entonces, es cierto que hay ciertos fondos que están empezando a rotar a las mid caps más que a las mega caps, porque recordemos que Tencent y Baba son monstruos gigantescos. sí. Entonces,
muchos fondos, gestores con los que hablo, están rotando a este segmento un poco de no tan mega cap, más large o mid caps, ¿no? Empresas de un tamaño inferior para salir, como así decirlo, del foco. Me acuerdo de uno que me decía la frase algo así como que el clavo que más destaca es el que más martillazos se lleva. Pues aquí pasa algo parecido con las babas y las Tencent, ¿no? Entonces, hilándolo con esto, a mí no soy yo muy fan de hablar de acciones concretas porque yo confío Ya, plenamente en los gestores y demás. Muchas veces yo pongo el ejemplo de Tesla, ¿no? A mí Tesla, pues yo siempre que la he visto, a mí nunca me han gustado los números, la dialéctica que había detrás de ella y tal me la creía, pero no me gustaban los números, pero yo siempre decía lo mismo. Si el gestor en el que estoy confiando para este segmento de mercado considera que hay que tenerla, vamos. adelante, ¿no? Porque para eso estamos confiando en él y estamos asumiendo que esta persona es mejor. Yo siempre cuento que cuando yo empecé, yo me especialicé desde joven en tema de los fondos, porque yo me hice esa pregunta a mí mismo, ¿no? Yo me dije a mí mismo, yo voy a ser el mejor inversor del mundo, yo voy a ser capaz de encontrar las mejores acciones, las mejores posiciones en tecnológicas americanas, en empresas de crecimiento china. Pues no, no lo voy a ser. Pero en cambio sí que voy a ser capaz, o es más probable que sea capaz de encontrar a los mejores gestores y les dé mi dinero y así ser todo lo bueno que son ellos sin serlo yo, ¿no? Eso es un poco toda la filosofía que hay detrás de los fondos y lo que me hizo a mí vincularme a todo este mundo. Entonces, yo cuando vemos a un gestor que, por ejemplo, decide dentro del mercado asiático posicionarse en India o decide hacer una alocación en un sector concreto, si tú llegas a un sitio que ese gestor es bueno, que esa persona lo hace bien, tira por ahí, ¿no? Por eso digo que muchas veces para los inversores que no quieran sufrir ataques de corazón ni sufrir tanto como está pasando ahora con las babas y las Tencent, porque está viendo verdaderos dramas, te lo digo porque, o sea, la gente en Twitter es todo felicidad y alegría, pero la gente que estamos en el otro lado, que vemos las carteras, hablamos con esas personas que luego están en Twitter, te digo que es peor de lo que se ve, ¿no? Esto es como lo del Instagram, ¿no? Que siempre te ponen la cara bonita y nunca el problema. Tal cual, ¿no? Twitter en Alibaba o vendieron en el techo, Claro, hombre, o ¿cómo han no? comprado en el suelo, o tienen liquidez detrás a expuertas y van haciendo aportaciones. Al final dices, Siempre. "Tío, llevas aportando tanto que tendrás ya millones en Baba". Total. No sé cómo lo ves tú, pero yo siempre digo que ahora el inversor actual se enfrenta a un problema que es lo que dice un random en Twitter. O sea, el impacto que tiene ver que este tío gana N pasta con esta acción o esta no sé qué, o este analista ha dicho no sé qué. Yo ahora veo, no sé cómo lo ves tú, que también tienes trato con inversores y clientes a nivel profesional, ¿cómo ves esto? O sea, yo veo muchos inversores que ven una cartera con la que estaban súper cómodos, yo que es un año como este, un más 16. No, no, es que he visto un tío que tenía no sé qué y tiene un más 34. Digo, Ya. o sea, ¿qué está pasando? O sea, estás diciendo que no estás siendo infeliz porque has visto que el vecino de al lado, que no es ni tu vecino, es un random de Lo Twitter. que no conoces, que ni tiene foto. Quiero decir que es Exacto, una. y yo sí que estoy viendo que está viendo ahí como una presión de redes, a ver quién consigue seguir al gurú o encontrar la oportunidad más esto. Y yo creo que hay que romper eso y pensar más, analizar más y copiar menos. Copiar está muy bien. Si copias, sabes de quién copiar. Yo me considero una persona que copia estrategias de inversión porque invierto en gestores muy buenos. Yo en ese sentido lo veo. Pero hay que dedicar tiempo a análisis, ¿no? No sé cómo ves tú todo esto. Y no, totalmente. O sea, a mí, de hecho, para mí es, por así decirlo, o sea, a mí Twitter es una red social que me encanta, Sí, pero para mí esa es la parte fea, ¿no? La parte menos amigable, que de repente aparece alguien, te dice, he ganado en el último año un tanto por ciento, da igual, me da igual el porcentaje, y te pone además es un pantallazo del móvil, que no es ni nada más. Y ya eso es más que suficiente para que, y luego aparte, como que se va retroalimentando la cosa porque alguien pone eso y entonces alguien le critica por haber puesto eso, pero con eso ya estás haciendo que tus seguidores vean sí, su sí. historia, ¿sabes? Es como, o sea, es muy fácil, luego ya, no, con esto no estoy criticando al usuario medio de Twitter, me No, refiero en no. general, pero es muy fácil engañar y crecer a partir de un engaño o a partir de una historieta que te inventes así un poco Ujú. original y claro, lo que tú dices, al final si tuviésemos, que esto no es culpa de ninguna persona, o sí, hasta cierto punto, pero si tuviésemos un poquito más de criterio, un poquito más de conocimiento, un poquito más de fundamentos, Ujú. yo no digo que cualquiera de Twitter pueda haber ganado un 300% el año pasado, Sí, o sea, sí, no digo no, que sí. eso no pueda pasar. Y me alegro por él si es verdad, ¿no? Y puedes Claro, o decir, sea, pero de ahí a que por eso, porque en los últimos 6 meses haya ganado un 100%, me da igual el porcentaje, insisto, sí, sí.
de repente haya pasado a tener 5.000 seguidores o 10.000, da igual el número también. Y a partir de ahí, que lo que tú dices, que hayan X personas preguntando por privado, ¿cómo lo haces? Yo también quiero. Sí, sí. Jolín, para mí es la parte, ya te digo, que menos me gusta de Sí, sí. Twitter y también te digo que creo que es imposible salir de ahí. Entonces, Sí, sí, yo creo que las redes sociales, sobre todo Twitter, es maravillosa. O sea, tenemos, por suerte, yo creo que en España tenemos una comunidad financiera súper buena, hay hay gente gente muchísimo. buenísima, muchísimas cuentas de muchísima calidad. Yo muchas veces lo hablo muchas veces yo, joder, estoy en la oficina y estoy con Twitter, ¿no? Y alguno de los compañeros más mayores me dice, tío, ¿qué haces? Ponte a trabajar, ¿sabes? Yo es que, aunque parezca mentira, ahora ya es verdad que si sigues a esas personas concretas, es que Mm, puedes aprender mucho más o estar más al día de los mercados siguiendo Twitter que entrando en un periódico económico, pero de largo, ¿eh? Pero de totalmente. largo. Si sabes a las personas clave quién seguir, estás... Hay que filtrar muy bien porque si no, se te si no, cuela puede ser fácil. muy destructivo. Es la gracia de esta red social, ¿no? Que tú te puedes meter en tu micromundo productivo o destructivo Claro. o solo alimentarte de algo muy concreto, ¿no? Pero yo creo que es muy positivo. Yo recomiendo a la gente utilizarlo para seguir a cuentas clave y le recomendamos. Yo siempre hago lo mismo. Yo cuando veo a alguien que más o menos pienso que tiene idea de esto, entro en su perfil y veo a quién sigue. Y me pongo a Claro. seguir y veo cuentas clave que sigue y me pongo a copiar, ¿no? Yo lo recomiendo porque creo que es realmente útil, la verdad. Sí, a mí me pasa lo que has dicho, esa parte destructiva. Hay veces, obviamente, además, cuanto más Sí, digamos, crece el numerito de seguidores, aparece gente pues a la que sí. le sabe mal o le molesta un poco, ¿no? O lo que sea. Y yo hay veces que, no lo voy a llamar discusión, pero es como medio intercambio dos tweets y luego yo mismo, porque yo también soy así, es, ¿para qué contestas? ¿Para qué te metes? ¿Para qué Porque entras? le Sí. das la mínima bola, pero y yo mismo, ¿eh? Y luego digo, che, además encima, ¿sabes? Que no merece la pena lo que tú dices, es Ya. mejor seguir a quien tú consideres, compartir lo que tú consideres, Mm. siempre sin molestar a nadie, ¿no? Y luego ya a partir de ahí, pues eso, pues lo que venga. Pero bueno, no sé, ya te digo, yo sobre todo en Twitter he aprendido muchísimo y he conocido a gente que, vamos, dudo que de cualquier otra forma pudiese haber llegado, ¿no? Y eso yo creo que es lo Mm. mejor en ese sentido. Pero bueno, Mm. te quería preguntar, Dani, por no, por ir tocar otros temas también y que Sí, esto no sí. se nos vaya de hora también, que ya te tengo bastante aquí atado. Eh, tema que para mí, a mí me gusta mucho y es una parte que yo toco mucho. Además, yo pues siempre en la medida de lo posible colaboro con universidades, con campus, con clubs de la universidad de tal, ¿no? Clubs de bolsa. La parte un poco académica, ¿no? Ujú. Sobre todo para la gente joven, bueno, no tan joven, oye, que es en este Sí, sí. sector. De hecho, yo hace nada estuve hablando con una compañera, una alumna dentro de mi academia, ¿no? Que me dijo, Javier, yo ya tengo mi carrera laboral hecha, yo ya tengo mi edad, no voy a decir, pero me gustaría, oye, algún título, algún máster, porque opero regularmente, he estado en tu formación, he estado en otras formaciones, pero me gustaría algo oficial, ¿no? Oye, también yo por el, como me gusta mucho el tema y no me cuesta trabajo estudiarlo, pues también, y dije, oye, pues claro que sí, ¿sabes? Ujú. Tema eso, tema académico, másters, cursos, Sí, sí. eh, licencias, por así llamarlo, ¿no? O cosas así que tú recomiendes o que creas que es interesante para arrancar. Vale, sí, comento un poco. Yo soy también tengo he hecho bastantes formaciones y contenidos y también estoy un poco, me estoy vinculando también al mundo académico. Así comento un poco mi experiencia, ¿no? Mi experiencia es que el sector financiero o la inversión se podría partir en dos grandes ramas, ¿no? Si tú quieres formación financiera para trabajar en el sector financiero o quieres aumentar tus conocimientos para invertir mejor o aprender a invertir para ti, ¿no? Eso Totalmente para de mí son acuerdo. dos cosas completamente diferentes y esa sería como la primera distinción que haría yo, ¿no? Yo digo que si quieres hacer una formación para trabajar en el sector financiero, luego tienes que hacer una segunda distinción y es saber si quieres ir a la gestión de activos o quieres ir al asesoramiento, banca privada, gestión patrimonial, ¿no? Haría estas dos grandes diferenciaciones. Y a partir de ahí ya ponerte a buscar, ¿no? Hay títulos, los más famosos serían quizá aquí en España el EFPA o todos los títulos para ser asesor financiero. Yo, por ejemplo, hice un máster de asesoramiento financiero y seguros en la Universidad Politécnica de Valencia y también es válido, habilitante para ser asesor, para contar mi experiencia personal. Y luego también para la gestión de activos, pues hay 1000 másters. En este caso, también hay títulos que son muy recomendados. En este caso, el CFA es el tope de gama, quizá le llaman el Golden Standard de la gestión patrimonial, de la gestión de activos.
Yo lo intenté, yo hice el 1, no lo aprobé, o sea, lo suspendí por nada, me quedé a las puertas, por desgracia, pero bueno, ya había planteado dejármelo porque era un esfuerzo muy grande y yo ya estaba profesionalmente en el sector y creo que no Sí, hubiera continuado igualmente, bueno, la decisión que había tomado. un Luego ya hay plazo. muchos, ¿no? Hay más títulos más enfocados para alternativos, más para finanzas de empresa, no tanto inversión. Bueno, aquí ya sería buscar, ¿no? Y luego ya entramos en lo que serían los cursos o los títulos para aprender a invertir por ti mismo, ¿no? Aquí la gama es bastante amplia. Aquí, Sí. como dices, ¿no? Pues ahí tú tienes tus servicios para la academia y todo. Hay muchísimas entidades que dan cursos y demás. Yo, por comentar alguno, yo ahora, por ejemplo, voy a partir de este año voy a ser profesor de máster en INTEFI, pues si alguien quiere comentarlo de un máster de bolsa y mercados en el área de gestión de carteras y fondos, bueno, si alguien quiere, ahí nos veremos y si no, pues que tenga la información, ¿no? Que le pegue un vistacillo. Pero bueno, aquí hay muy amplio, ¿eh? Mi primer consejo para la gente que quiera empezar es leer mucho, leer muchos libros de bolsa, quizá no del mismo concepto y sí probar. Yo creo que uno de los grandes errores de muchas personas es que empiezan por así decirlo, por análisis técnico o por análisis fundamental y se leen 10 libros de eso. Yo creo que muchas veces es mejor leerte uno o dos de cada y ya ir pasando, porque una vez lees 2 libros, el tercero, el 80% seguramente sea muy parecido, ¿no? Ya hay una correlación muy alta. Entonces, yo empezaría por ahí. A mí el libro que más me gustó y todo es Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. A mí fue el libro que me abrió la mente y me cambió todo. Aquí ya cada uno es... Hay gente que dice que es muy malo porque si te lo lees el quinto te parece peor que si te lo lees de los primeros, ¿no? Entonces aquí ya es un poco la experiencia de cada uno. Entonces yo entraría por ahí. Yo diría que lo primero, a la gente que quiera dedicarse y aprender, a la gente que esté empezando, lo primero, empezar a leer bastante, meterse en la comunidad, ¿no? Twitter, leer mucho, saber quiénes son los principales actores a nivel nacional, todo esto. Y sobre todo, empezar a invertir. Yo creo que hay una de las cosas que más daño ha hecho, que son las cuentas demo. O sea, yo creo que las cuentas demo hacen mucho daño. Yo creo que lo que hay que hacer es empezar ya. Y si eres una persona de 20 años y tienes 500 euros, te abres una cuenta y empiezas con eso. Porque los toros de la barrera y las pajas mentales no llevan a ninguna parte, solo te hacen perder tiempo. Y enfrentarte al mercado, sentirlo, ver, te va a llevar a otro nivel, ¿no? Yo pienso que es donde más vas a aprender y vivir un 2020, un COVID, estado invertido, eso es un máster, eso es un verdadero máster de mercados. Que tu acción que tú pensabas que era la mejor del mundo, le metas como ahora pasa, por ejemplo, con Baba y Tencent, pienses que sea la mejor y te caiga un 40% y tú no entiendas nada, eso es un máster. Entonces, yo le recomendaría a la gente que empiece por ahí y cuando ya más o menos ya tengan unos mínimos, ya vayan a mirar profesionales, porque también uno de los problemas es que en este sector la gente tiene muy buena labia en general. En general la gente habla muy bien, no tienen, si no, es que si no, no captan, ¿no? Entonces acaban Ya. desarrollando muy buenas habilidades comerciales. Entonces es muy fácil, si tú no tienes unos mínimos, que la persona que tienes enfrente te la cuele, ¿no? Y eso pasa en casi todo en la vida, ¿eh? Si quieres comprar Sí. un coche, un piso, lo que sea, el que tiene delante tiene más información que tú y si no tienes un mínimo, te la van a liar. Entonces, yo recomendaría siempre tener un mínimo, o sea, llegar a tener un mínimo de formación, de experiencia en los mercados, para que cuando te venga alguien con el típico argumento fácil o el típico titular de un vídeo pues eso, de clickbait, tú digas, vale, este no, ¿vale? Y puedas acertar más que necesitas. Uno de los problemas es que mucha gente no sabe qué es lo que necesita. No lo saben. Entonces, como no saben ni ellos, están tan palos de ciego, ¿no? Entonces, encontrar un poco tu estilo de inversión, ¿no? Por ejemplo, me pasa con muchos inversores que invertían en acciones y cuando descubren los fondos dicen, hostia, está engañado. O sea, esto era lo mío. O al revés, ¿no? Gente que descubre una estrategia o o le pasa a mucha gente con el tema de la gestión pasiva, ¿no? Que de repente la encuentra y dice, hostia, esto es lo que yo necesitaba. O la gestión activa. Entonces, yo creo que esto es lo más importante y mi consejo sería leer mucho, meterse en la comunidad y si eres una persona que te quieres dedicar al sector financiero, desde muy joven crearte marca personal, escribir, leer, porque entrar en el sector financiero es muy difícil. O sea, ganarse una oportunidad en España en el sector financiero es muy difícil, sobre todo en la gestión de activos. En la banca privada es más fácil, ¿no? Siempre hay entidades que te ofrecen trabajo, si te mueves al final lo puedes conseguir, pero lo que es gestión de activos es que hay muy pocos puestos, siempre ya suelen ser equipos de gente que se conoce y es una pena, la verdad. Hay talento, yo creo que en España hay mucho talento y lo ves en las tesis de inversión, ves gente en Twitter que dices, joder, esta gente, para ser inversores particulares, ¿cuánto saben, no? Ya. Pero es complicado entrar. Yo me considero muy afortunado desde el principio de mi
esto profesional haber entrado en el sector financiero y ya enlazar 3 entidades diferentes relacionadas con el sector financiero, porque si no, pues no estaríamos aquí hablando, la verdad, no creo. Sería mucho más complicado, ¿no? Desde luego. Sí, yo de lo que has ido comentando estoy muy de acuerdo con el tema de las cuentas demo, ¿no? También, hombre, también con unos mínimos, porque muchas veces el problema es que la Sí. gente, esos primeros 500 euros lo hace en productos un poco raros y sin tener ni idea de lo que está haciendo, y cuando se dan cuenta han volado la Sí, mitad. pero Por mira, pero mejor que te vuelen 500 que no 50.000, ¿sabes qué eso decirte? desde luego, eso desde luego, pero sí que estoy de acuerdo que al final, yo siempre lo digo, a operar en bolsa se aprende operando en bolsa. Ujú. Entonces, Desde hasta luego, que yo no creo que no das ese hay... paso, no sabes realmente lo que es. Entonces, Sí, pues sí. sí, te pueden contar muchas cosas, lo que tú dices, puedes hacer muchas pruebas, muchas historias, pero no lo estás viviendo, la parte esa psicológica, ¿no? Que ya hemos comentado un par de veces, hasta que tú no tienes ahí en tu cabeza el aprieto, no aprieto el botón y tengo que tomar la decisión, Sí, no sí. sabes de qué va esto. Sobre todo porque la teoría es una cosa, pero luego ver perder dinero en tus carnes es otra. O sea, sobre todo si eres un chaval joven que en el fondo tienes 500 euros o tienes... Y Realmente que ese no dinero te tienes da igual, porque responsabilidad tampoco tú sabes que en detrás. la próxima, tú sabes que en la próxima nómina o próximas nóminas tú lo vas a compensar. Pero a mí, por ejemplo, el típico perfil de persona de 50 años, 40 y algo, que tiene ya un patrimonio, que sabe que probablemente ya no pueda acumular tanto nunca, o más mayor incluso, ¿no? De la edad que sea, y tiene que enfrentarse a la inversión, es complicado, ¿no? Aunque se hayan leído libros. Yo me cuento la historia de un inversor que esto no tenía un patrimonio ya más grande, ya una persona más mayor, y quería invertir. No decía que lo entendía, que se había visto muchos libros de bolsa, que lo sabía tal, y que quería invertir, que tenía claro eso de largo plazo, de tal, no sé qué. Y me acuerdo que invirtió en algunos fondos y uno de ellos en la primera semana le cayó un 3,5%, un fondo de renta variable. Y me llamó todo rápido, es que, ¿qué hacemos? ¿Qué nos hemos equivocado? ¿Qué hacemos? Y yo le dije, ¿ves cómo hay que empezar más prudente? Porque no es lo mismo que te cuenten en el libro que puedes perder que tú ver que te han desaparecido N miles de euros en una semana, que a ti te había costado tantos tiempo de ahorro, ¿no? Tanto tiempo de esfuerzo. Y también porque en los gráficos de Morningstar, la gente, otra vez hilándolo con esto, la gente ve la rentabilidad final del año, no ve las Claro. caídas que hay dentro del año, ¿no? Hay muchos fondos que han ganado un 15% anual, pero que todos los años han comido un menos 20, o menos, todos los años no, pero que se han comido Sí, pero caídas fuertes. en otro downs considerables. Y yo lo veo mucho inversor nuevo que te viene con este discurso muy aprendido, con esta teoría que tú hablas y dices, vale, esta persona ya sabe lo del interés compuesto, aportaciones periódicas, buy the dip, comprar en caídas, todo esto se lo sabe. Pero luego cuando aporta ya ves las dudas, ¿no? Entonces yo por eso creo que la gente avanzaría mucho si desde el minuto uno en su proceso de aprendizaje fuera en paralelo invertir y aprender. Que si tienes, yo qué sé, 10.000 euros, no inviertas los 10.000, mete un poquito para probar al principio mientras aprendes. Pero Sí, yo creo que es, vamos, retrasas años tu aprendizaje si no inviertes desde el principio. sí, luego sobre todo también yo lo que me encuentro mucha gente es, el problema principal es lo que viene a buscar a los mercados, porque yo me he encontrado Mm, gente, chavales jóvenes, amigos o ahora con el tema de las criptos, ¿no? Tan de moda. Oye, tal, ¿esto qué? ¿Tú cómo lo ves? Digo, a ver, pues eso, ¿no? Un producto muy volátil, de mucho riesgo, ves con cuidado, lo que metas, pues piensa muy bien cómo va. Ya, pero es que mi primo ha ganado 2.000 euros en 15 días. Digo, bueno, pues no vayas con esa idea, claro, que no es tan bonito como parece. Tu primo total. ha tenido mucha suerte, Sí. porque Y, no conozco a tu primo, pero seguramente no sabía muy bien lo que estaba haciendo. y mira, hilándolo con lo que comentábamos antes de las redes sociales, lo que un random haga no te afecte, va muy hilado con eso, ¿no? Hay un sesgo que yo veo mucho en Twitter. En Sí, Twitter hay mucha gente muy joven, mucha gente joven que está entrando al mercado, que están comprando las cosas más explosivas. Entonces, ¿qué pasa? Por puro sesgo de supervivencia, te encuentras a muchas personas que se habían jugado un patrimonio microscópico, o sea, nada, o sea, de dinero para ellos, incluso en términos absolutos no es nada de dinero, en cosas muy explosivas. Entonces les han ido muy bien y hay un sesgo muy fuerte, ¿no? Yo creo que el sesgo de supervivencia este lleva a que los que tenían cuentas muy pequeñas, que al final acaban tomando decisiones hiper arriesgadas, pues de sí, cada 20 uno le va bien o los que sean, y esos son los que al final hacen ruido, ¿no? Y tú crees que es más normal eso, pero es que yo no veo a una persona de 50 años, de 60 años, con un patrimonio de toda una vida de trabajo, metiéndolo todo en una cripto o en una acción tecnológica de no sé dónde. ¿Qué es lo que hace este chaval de 20 años
que va muy motivado con sus 200 euros, ¿sabes? Entonces, yo creo que muchas veces no entendemos que la situación, y aquí lo hilo con la gestión patrimonial y gestión de carteras, que unas necesidades de una persona que está creando patrimonio, que está empezando a tener sus primeros ingresos y tiene una capacidad de ahorro que es muy importante respecto al patrimonio que tiene, muy importante no, que es absoluta, o sea que igual todos los meses dobla la cantidad que tiene metido en bolsa, contra una persona que lleva 40 años, 30 años de ahorro, que ya no tiene capacidad de generar rentas y ese dinero, si desaparece, ese hombre se muere. O sea, se muere pero que le da un infarto al hombre, vamos, seguro. Entonces yo creo que hay que entender un poco las dinámicas y entender los grupos en los que uno se mete o de dónde recibe la información, porque a veces nuestro cerebro recibe mucha información de un grupo de personas concreto y lo normalizamos. Normalizamos que la gente está, o sea, la cantidad de gente que invierte en criptos es muy pequeña y seguramente nosotros pensemos que es mucho mayor de lo que realmente es porque lo vemos todos los días, ¿no? Porque vivimos en la burbuja de la gente que ha salido del banco, que tiene algo que no es el plan de pensiones del banco de la esquina o que tiene tal. Y nosotros somos una burbuja y eso es una burbuja dentro de nuestra burbuja. Totalmente. Y entender Un esto micromundo, y nos pensamos totalmente. que eso es lo normal. Totalmente, y entender esto para no sesgarte es muy importante, porque vivimos rodeados de sesgos, de grupos, que la presión de grupo es muy fuerte, que tus decisiones, aunque tú creas que no, están influenciadas en gran medida por este comportamiento que tú ves continuamente, ¿no? Entonces, yo diría a la gente, y lo hilo otra vez, sé que me he ido por las ramas, pero lo hilo otra vez con lo que has dicho, ¿no? De estos pequeños inversores, estas rentas explosivas, un chaval que se le ha cruzado la Virgen y ahora en la persona de 50 años o de 40 que tiene una cartera como Dios manda para lo que él necesita, su cabeza va a trastocarse, ¿no? Porque está viendo que eso es normal cuando realmente no. Entonces, bueno, digamos que es uno de los peligros de todo esto y bueno, hay que controlarlo. Mucha gente que lleva poco tiempo en mercados y normaliza, ¿no? Recuerdo hacer una encuesta a principios de año tras acabar 2020 y la pregunta era, ¿cuál es tu objetivo de rentabilidad para 2021? De 0 a 10, no me acuerdo lo que puse, de 0 a 10 o no, con no perder me vale. De 0 a 10, de 10 a 20 o más de 20. Y a lo mejor el 60% ponía más de 20. Total. Y luego lo que estamos hablando, el SP se ha hecho un más 20, pues a lo mejor muchos lo han conseguido, no digo que no. Pero claro, la gente, o sea, la persona que normaliza esto, ¿no? El otro día no sé quién leía yo que decía la Magic Fórmula. Sí, lo de Grimda. Hubieses ganado un 30% en 30 años. Digo, ostras, pues si es tan sencillo, metes ahora 10.000 euros y dentro de 30 años tienes 30 millones de euros. O sea, normalizar eso y dar, o sea, dar argumentos de que eso puede ser así. Jolín, es que puedes estar, lo que tú dices, ¿no? Hay mucha gente que le puedes estar metiendo un pájaro en la cabeza que le puede hacer mucho daño. No, y yo creo que lo hay. Hay muchas personas que, el típico de la indexación, no, a un 12% anual, típica frase que cada en Twitter cada 2x3 hay un esto de, no, si tú le metes X dinero todos los años a una rentabilidad, claro, eso es muy fácil decirlo ahora. Financiera alcanzo a los 58. Claro, eso es muy fácil decirlo ahora porque a 10 años o en un ciclo incluso de 15, aunque metamos el 2008 y todo, las rentabilidades del S&P y del Nasdaq han sido espectaculares, pero es que eso no va a ser siempre así. O sea, lo que vamos a tener siempre un índice que te dé un 18%, 19% anual, eso no va a pasar. Y lo que pasa es que vivimos de unas personas que solo han vivido eso desde que se interesaron por los mercados y ven lo que ellos consideran un ciclo largo, que son 10 años, que realmente es un ciclo que no tiene nada que ver con el futuro, ¿no? Pasa lo mismo con la renta fija, el superciclo que ha tenido, que no es nada extrapolable, lo que ha pasado en los últimos 20 años o lo que pasará en los próximos 20 en la renta fija seguramente, y así con muchos temas, ¿no? Pero es el mundo en el que estamos ahora y yo creo que el inversor, los que sí que tienen más tiempo, ¿no? Hay mucha gente que sí que tiene más tiempo en los mercados, que ha vivido el 2008, ha vivido el 2000. Es que recordemos que la mayoría de los inversores que están hoy en día no han vivido ni la que cayó en 2015 en China, ¿sabes? Que no han conocido nada más, ninguna crisis más allá de la del COVID, que encima no cuenta porque ha durado un mes. Exacto, que encima no cuenta porque fue una V perfecta que encima dice, pues esto invertir es la leche, cuando cae te esperas un poco y doblas. Pues no, es que eso no es así, es que en 2008 esta gente no lo ha vivido. O invertir en un mercado como en España que se tiró un montón de años plano, o sea, quiero decir, o perder dinero, ¿no? Y eso acabará pasando, o sea, acabará pasando y yo creo que el rebajar las expectativas, esto sobre todo los inversores con más tiempo en los mercados lo dicen mucho, es una realidad. O sea, hemos vivido un ciclo superior a la media en la mayoría de los activos y yo creo que las expectativas futuras
siempre va a haber mercados muy rentables y tal, pero lo que ha pasado de que los grandes mercados, el MSCI World, el Nasdaq, el S&P, tengan rendimientos tan explosivos, yo lo veo complicado. O sea, ojalá suceda, ¿eh? Ojalá Sí, sí, suceda y de claro. aquí a 10 Y lo años todos será. tengamos una... Y ojalá todo suceda, que de a 10 años todos tengamos una pasta, por gracias al efecto mercado, pero yo sería un poquito más conservador, sobre todo porque ya estás descontando el escenario más positivo posible y eso pues, mentalmente seguramente te vaya a machacar. Pues sí, con eso estoy totalmente de acuerdo y ya te digo, bueno, ya lo que hemos comentado, ¿no? Al final también tú tienes que saber un poco o sea, tener objetivos realistas adaptados a tu personalidad o a tu situación, ¿no? Y eso eh, es difícil hacérselo entrar en la cabeza a la gente cuando están viendo lo otro, ¿no? Total, total. Pero bueno, nada, Dani, también por preguntarte si algún tema Sí, sí. más, bueno, no, tampoco es, son típicos debates así que no tienen un poco fin, pero tú te centras más en la parte de fondos, pero sobre todo a la hora de, en este caso, analizar un fondo, que sí que es más concreto, pero Mm. ¿te apoyas más, si fuésemos a empresas, análisis técnico, análisis fundamental Mm. o, no sé, dentro de tus fondos buscas también sesgo, Sí, sí. momentum, quality, a nivel factoriales, no sé, cosas así que tú Ujú. creas que son interesantes o que son que hay que tenerlas en cuenta a la hora de tomar decisiones así de Mm. forma muy general? Vale, sí, perfecto, me encanta la pregunta. Pues comento un poco por encima, ¿vale? Aquí cada uno tiene su sesgo. Yo digo que no hay una estrategia que sea, como he comentado antes, no hay un fondo o una cartera perfecta, sino para una persona. Y es verdad que hay estrategias que han demostrado históricamente ser un pelín mejores o peores, pero bueno, eso al final nadie te dice que el futuro sea así. Entonces yo voy más a intentar que esta persona esté cómoda con cada uno de los estilos y dándolo a la gestión patrimonial o ayudar a los inversores, mejor dicho, ¿no? Entonces, yo como sesgo personal, yo tengo un sesgo por análisis fundamental. Yo creo que en los hilos que he hecho de fondos se ve que mi core es entender cómo invierten estas personas, entender su estilo de selección y tal, y casi todos son fundamentales, ¿vale? También me gustan los analistas macro. Me gusta, sé que los fondos mixtos o los fondos estos están muy denostados porque es verdad que hay más gente que lo hace muy mal o que tienen peores ciclos, pero yo entiendo que son complicados de entender. Análisis técnico yo no lo sigo, hay muchas personas que lo utilizan a nivel profesional, y tú esto lo sabes, es mejor que nadie. Cada vez tiene quizá peor imagen, creo que ese análisis técnico tuvo una época dorada, de hecho yo, los de mi generación y tú igual, todos empezamos con análisis técnico, porque igual que ahora se habla de análisis fundamental, cuando tú y yo empezamos, o gente de nuestra edad empezamos, el análisis técnico era lo que había y era lo que tú aprendías, ¿no? Ahora ya está cambiando, ya la gente ya nace con el value debajo del brazo, por así decirlo. Y ahora, bueno, ahora ya es el growth. Antes era el Growth, value, value, porque ahora como llevamos 5 años malos de value, ya el value no mola. Ahora ya no claro. mola. Ahora mola el growth. Entonces, yo, en cuanto a mis sesgos, tengo un claro sesgo por análisis fundamental. También porque yo veo muchos inversores y yo conozco muy pocos fondos que tengan análisis técnico. Y yo tengo una teoría que digo yo mucho, ¿no? Es que si una estrategia es muy buena, o un estilo de inversión es bueno, al final siempre va a haber un fondo o un gran gestor que lo haga, ¿no? Y yo encuentro pocos analistas técnicos entre los grandes inversores. Ahora sé que es un melón el que acabo de abrir brutal, Sí, porque no es lo mismo analista técnico que analista quant, ¿no? Que mucha gente dice, no, claro. James Simmons o no sé O, qué, gestor yo te iba a ya. decir la parte de, o también la distinción entre chartismo Claro, técnico y quant, ¿no? Un ahí poco. estamos, ahí estamos. Entonces, yo creo que esa es acabas de dar la definición clave, que no es lo mismo chartismo, claro, la gente dice, el problema es que aquí en España el análisis técnico se asocia solo al chartismo, ¿no? A Doble dibujar. techo y hombro, cabeza, hombro. Y Claro, cosas. entonces dices, claro, si tú te piensas que James Simmons o cualquier otro gestor está pintando soportes y resistencias, pues estás muy lejos de la vida real, ¿no? Que sí que utilizan sistemas cuantitativos, modelos matemáticos, totalmente, pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, yo hago esa distinción. Si me dices análisis técnico, no en esta concepción española de chartismo. Análisis cuantitativo sí, de hecho, yo sigo muchas gestoras que tienen unos equipos quant brutales. Hay gestoras, por ejemplo, como Robeco, como Man, que tienen unos equipos quants increíbles y tienen unos fondos que tienen rendimientos muy buenos gracias a estos equipos quant, ¿vale? Entonces, esa primera distinción, desde ahí, yo soy analista, me considero fundamental. Dentro de las categorías de los diferentes factores, como has comentado, perdón, hay diferentes factores. En este caso, los más famosos son value y growth. Ahora con el tiempo estamos empezando a ver más, está el momentum, está el tema de la liquidez y también hay otro que es el que más me gusta a mí ahora no, que yo con el tiempo me estoy dando, que es el quality. A mí el factor quality
cada vez me está gustando más. Es verdad que tiene un viento de cola esta década que quizá me está sesgando, lo sé y lo digo siempre que hablo del tema, porque eso sesga mucho. O sea, tú ver un... Al final el performance ayuda, o sea, ayuda, te sesga. Yo Que esto lo tengo muy en algo que cuenta. te gusta, encima lo esté haciendo muy bien, ¿no? Pues Claro, te doble. refuerza mucho. Incluso muchas veces algo te gusta porque lo está haciendo bien y tú buscas la justificación, ¿vale? Eso es un sesgo que soy plenamente consciente de él y lucho contra él todos los días en todos los fondos que analizo. Pero el quality a nivel filosofía me gusta. Es como una especie de híbrido entre el crecimiento y el value. Me gusta. A mí me gusta mucho. Yo creo que es muchos de los grandes gestores en el fondo están rotando. De hecho, hace unos años se habló del flight to quality y muchos gestores rotaron a Sí. empresas de calidad, aceptaron tener múltiplos más altos. Este estilo de Munger, ¿no? Que quizá Charlie Munger yo creo que es quien le convenció a Buffett de no ir tanto al value, sino rotar Sí, hacia la calidad, que la calidad al sí. final es esto, ¿no? A mí me gusta porque estás más tranquilo, te subes en compounders, te subes a empresas multinacionales que están creciendo, te subes a mercados que van bien. Todo tiene sus ciclos, ¿no? Y hay fondos quality de los que sigo, que lo han hecho peor en el corto plazo. Pero bueno, al final es que tú estés cómodo, ¿no? En cambio, hay personas que me dicen, no, a mí la filosofía value me gusta. Esto de comprar algo muy barato, comprar a precio de hoy, sin importar el futuro, me gusta. Y hay gente que el tema del growth le encanta. Entonces, yo creo que está bien entender todas las filosofías y a través de ahí ligarlo con tu personalidad, ¿vale? Yo creo que esto es algo realmente clave. Claro, yo estoy de acuerdo además lo que tú dices. Yo, por ejemplo, si tuviese que elegir uno de los factores factoriales que hemos comentado, yo pondría en el primer puesto momentum, Ujú. pero y soy un completo inútil, intento leer todo lo que puedo sobre tema value. Porque es algo, esto lo hablaba yo bueno, no sé si lo conocerás, con Luis Miguel Ortiz, Sí, sí. bueno, tenemos mucha amistad y tal, que hemos trabajado juntos. Yo se lo decía, digo, tío, es que a mí este tema del value, lo que tú dices, de comprar barato, ostras, es que a mí me cuesta mucho llegar a la conclusión de que eso está barato en este momento. Pero aún Ujú. así quiero conseguirlo, ¿sabes? Entonces, y con Pepe Díaz también, con Rebuzner, Sí, segundo. también lo hablaba, ¿no? Digo, ostras, pero yo es que no soy capaz de darle un valor en este caso, una empresa. Ujú. Es que no puedo. Y mira, y ya digo, y insisto en ello. Y los alumnos, oye Javier, ¿por qué no tocamos también esta parte? Digo, si es que conmigo no podéis tocar esta parte, que yo no sé, es que no soy Claro. capaz, no me entra, no. Pero bueno, lo que tú dices, al final intentas conocer un poco de todo y luego eso te Ujú. puede servir para reforzar en lo que tú más confías, o al revés, te puede abrir O una conocer. puerta a combinar, Total. ¿no? Y llegar a incluso a, ya no mejores resultados, sino a, pues eso, con esa combinación estar más cómodo, que es al final lo Totalmente. que tú has comentado, que yo creo que es a todo por donde debemos llegar, ¿no? La comodidad. A mí que Sí, alguien sí. me diga, es que esta estrategia, bueno, yo también porque llevo lo que hablamos, ¿no? Ya llevamos tiempo y a lo mejor pues tenemos más claro que la mayoría lo que queremos. A mí Ujú. cuando alguien me dice, es que esto ha ganado un 30%, digo, vale, pero ¿y máximo drawdown y tiempo bajo el agua? O sea, a mí eso me importa mucho más que lo que hayas ganado. Total. Si yo lo que quiero es no sufrir. Y soy Totalmente. muy prudente y necesito saber eso antes de nada. Luego ya me dices lo que has ganado. Total. Hay que mirar muchas cosas, ¿no? Yo creo que, como bien dices, a mí por cierto, la estrategia Momentum me encanta, tiene un apoyo académico, es de los que tienen mayor apoyo académico del rendimiento, y de hecho cada vez hay más fondos que aplican el factor que sea y le aplican un filtro El filtro. Momentum. Sí. Es decir, a mí me gusta, estoy mirando varios productos Smart Beta que van por ahí y la verdad es que coincido contigo que tiene apoyo académico muy fuerte y aparte, a nivel filosófico, tiene cierto sentido también, Sí. tiene un sentido bastante fuerte, ¿no? Y dándolo con lo que decías sobre la rentabilidad, es cierto, ¿no? Muchas veces, y esto es por el sesgo de mucha gente joven en el mercado que tiene mucha visibilidad, la rentabilidad parece el factor más importante para mucha gente, pero es que eso no es la vida real. Hay muchos inversores que el requisito es yo nunca quiero perder más de X. Y como yo entre la cuenta y veo menos de X, vamos, arde tu oficina contigo dentro. Entonces, esa es un poco la conclusión, ¿no? Muchas veces nos olvidamos de la otra pata, que es optimizar la rentabilidad. Yo soy muy un obsesionado de la correlación, de la gestión de las carteras y del riesgo. Uno de los hilos que hice iba sobre el SARPE corregido, que es el ratio de SARPE de los fondos, que yo lo optimicé y hice una especie de fórmula para meter el tema de la correlación y la diversificación real de las carteras. Yo soy un convencido de que es mejor, en vez de ganar
10, ganar 9, pero hacerlo con un tercio o con la mitad de la volatilidad, habiendo sacrificado muy poca rentabilidad, ¿vale? Yo soy muy convencido de esto porque creo que hay muchas personas a las que les aporta muchísimo valor. Habrá gente que no, habrá gente que me dirá, a mí la volatilidad y el máxima caída me da igual, porque yo voy full riesgo, perfecto, pero no es la realidad del mercado de la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que has tocado un tema muy importante que es el unir la rentabilidad con el riesgo medido como sea, como la volatilidad, como riesgo de cola. A mí la volatilidad no me termina de convencer como medida de riesgo. A mí el máximo drawdown me parece que es una aproximación, si tienes histórico y puedes extrapolarlo, me parece una aproximación mucho más cercana, porque tú le dices a alguien, una volatilidad de 10, ¿eso cuánto es? ¿Eso qué es? No es tangible. En cambio, tú le dices a alguien, este fondo ha llegado a caer un 45% y te dice, vale. Y que sepas que te podría pasar. Efectivamente. Y esto no es el peor de los tres escenarios. Esto es lo que ha pasado, pero no significa que no pueda pasar algo peor. Y la gente dice, hostia, vale. Entonces, yo creo que es una aproximación mucho mejor y hay muchas más formas, tú lo sabes mejor que nadie, de medir el riesgo y demás. Y yo creo que es algo que la gente se olvida. La gente se olvida de que rentabilidad va ligada a riesgo y al final todas las estrategias, todos los productos van a pasar por periodos de tener rendimientos negativos y sobre todo rendimientos negativos relativos. Como comentamos antes con el tema de Asia, muchas veces no es perder, sino hacerlo peor que el mercado o perder cuando todo lo demás sube, que es lo que más duele. O sea, no hay nada que duela más que el mercado suba un 10 y tú te quedes con un -5, que de hecho el value lleva unos años tan malos, ya no solo porque lo haya hecho mal, sino porque lo ha hecho muy mal en un escenario donde el resto de mercados lo han hecho bastante bien, el resto de factores o de tramos lo han hecho muy bien, ¿no? Entonces, eso es demoledor, psicológicamente es demoledor para el inversor y es la pata negativa de la volatilidad, el coste en rentabilidad de soportar más volatilidad o más riesgo del que puedes, ¿no? Yo siempre digo que a veces renunciar a rentabilidad es lo más rentable, porque te mantiene en el mercado y hace que no te expulses. A todos conocemos a alguien que te cuenta, no, es que mi padre no invierte en bolsa porque invirtió en no sé qué y perdió dinero. Bueno, Y ya está, ya una persona que ya está expulsada del mercado para siempre y vas a una decir, vez no sé qué total, y ya no lo vuelvo a hacer, que vaya tela. totalmente. Entonces, ¿qué coste tiene pasarte un poco en el riesgo? ¿Vale? Yo sé que aquí muchos inversores que están más formados y tal lo entienden, saben que si el mercado cambia de un 40 a un 50 les da igual, pero es que esa no es la realidad de la mayoría de la gente y sobre todo hilándolo con lo de la formación que contábamos antes y tal, muchas personas que están empezando es que si se comen un -50 con su patrimonio o -30 y algo, es que de verdad pueden ser expulsados del mercado, pueden no volver nunca. Entonces, yo soy muy prudente, yo soy una persona que cuando alguien empieza, siempre recomiendo empezar con un nivel de riesgo muy inferior al que tú crees que eres capaz, porque una cosa es lo que tú crees y otra cosa es lo que eres, y con el tiempo ir ampliando, porque es mucho mejor un coste de oportunidad que duele que una pérdida patrimonial irreparable. Claro. Entonces, yo creo que eso es un punto, y me alegro que lo hayas sacado, creo que es un punto muy importante porque siempre la conversación la monopoliza la rentabilidad y el mercado más rentable y nos olvidamos de esto que es muy importante. Sí, ¿no? Y la pregunta primera es, yo recuerdo cuando trabajaba antes en el broker, ¿no? Que estuve durante 6 años y yo hacía muchas ponencias con inversores minoristas, particulares, ya más o menos conocimiento, pero yo siempre hacía la misma pregunta, o sea, imagínate que tienes 1.000 euros para invertir y vas a dedicar un tiempo a estar ahí con los mercados. ¿Cuánto te gustaría ganar al día? O al mes, da igual la pregunta, ¿no? Y todos te dicen, pues a mí, claro, es que yo para ganar 20 euros al día no aprendo a operar en bolsa o no me pongo a ello. Pero claro, pero es que 1.000 euros, si ganas 20 euros al día, al cabo del año has multiplicado por 2 o por 3 tu capital. ¿Tú crees de verdad que esto es normal? O sea, si con 1.000 euros ganas 1 euro al día de promedio, ya Sí, sí. ya date con un canto en los dientes. Y entonces, pues eso, pues para 1 euro no invierto. Ahí, O dime la opción de ganar más. claro, Claro. ahí es el discurso que damos toda la gente del sector, que es el tema de interés compuesto, aportaciones y tal. Porque yo sé que, y esto creo que era sí, a Charlie Munger que decía que los primeros 100.000 son los más jodidos, porque es la realidad. Porque tú cuando ya tienes un patrimonio de esa cifra o de una cifra que ya digas, vale, es que aquí un 10% ya es un sobresueldo, ¿sabes? Claro, una persona que tiene 1.000 euros, ganar un 10% son 100 euros. Y dices, Claro. joder, pues a ver, claro, dices, son 100 euros, pero no es dinero. Claro, o sea, Claro, yo lo firmaba ahora, pero la mayoría no te lo va a firmar. claro, claro. Entonces, es ese trabajo de las aportaciones, de entender que esto va de una carrera de fondo, de aportar continuamente y que si tú metes todos los meses durante N cantidad durante un tiempo, tendrás ese patrimonio ahí. Y que el principal factor, una de las cosas que a mí me gusta decir mucho y que mucha gente en redes lo defiende, es que cuando tienes un patrimonio pequeño,
más importante que encontrar una inversión un poco mejor, un poco peor o tal, es aportar más y encontrar fuentes de ingresos. Porque por mucho que ganes, o sea, si en vez de ganar un 8 ganas un 9, un 10, si tienes 1.000 euros, no es Eso dinero. no cambia el Pero en juego. cambio, si consigues aportar en vez de 100, 150 euros más al mes, es una pasta. Y no te digo de ir al lonchafinismo porque yo hoy, vamos, estoy súper en contra de eso y vamos, creo que me pegaré en Twitter con el que haga falta para el tema, porque vamos, eso es lo peor del mundo. Pero entonces yo lo llevo a lo otro, ¿no? Es más fácil controlar, o sea, es más fácil o mejor para tu vida en general buscar más ingresos que limitar hasta la extenuación tus gastos. El gasto, sí. Sí, porque al final también, bueno, si te acostumbras, entiendo que también es cada No, persona y cada al final, sí, son estilos de vida ya, ¿eh? Ahí hay que entrar en muchos claro, temas. exacto, ahí ya es muy personal, pero yo que quizás gasto un poquitín más de lo que debería, voy a decirlo así, si intento rebajar mis gastos, pienso, jolín, pero es que me pierdo cosas, dejo de disfrutar, ¿no? Digamos. Claro, Entonces, por eso te digo que es un poco personalidad. Pero luego también de lo que acabas de decir, te tengo que decir la parte contraria. Esta gente que se hace el Excel a 30 años, eso es tóxico. claro, tú te Eso das es cuenta tóxico. que lo que tú has dicho, capital pequeño, importante aportaciones. Pero la gente te dice, Sí, no, es sí, que un drawdown del 50% no pasa nada, porque yo hago DCA. Coño, si tienes 100.000 euros y aportas al mes 200 o sí. 300, tu DCA me lo paso yo por las narices. O sea, tu Claro, DCA no te va a salvar de esa total. crisis o de ese 40-50. Y luego ya no, que sí, que al final si tú dices, bueno, cae y a los 8 años, que yo no tengo paciencia, voy a volver a estar arriba. ¿Vale? Pero que tú no sabes, porque no lo has vivido aún, lo que tú has Total. dicho, psicológicamente ver tu dinero caer un 50%. Es que eso yo tampoco lo he vivido, pero es que tiene que ser durísimo. Total. Aquí hay dos fases que has comentado que creo que es importantísimo, que es mucha gente se olvida de que ahora está en una fase vital económica y financiera y de aquí a 15 años, cuando ese Excel ya tenga lo que dices tú, ciento y pico mil euros, si todo sale bien y no te pasa algo y tu familia no tiene problemas y todo es maravilloso, que es que a mí o sea, los Excel lo aguantan todo y a mí eso no me gusta. O sea, alguno tiene que estar cómodo con lo que ahorra, ver eso crecer y motivarse, pero no tiene que hacer castillos en ello, ¿vale? Él no entenderá que cuando él tenga esa situación, probablemente ya su situación económica sea diferente y tal. Una frase que me gustó mucho, que creo que dijo Tomeu Ramón en Twitter, que es que la mayoría de las personas que dicen que invertirían 200.000 euros igual que 1.000 es porque nunca han tenido 200.000 euros. Y es una verdad como un templo, porque tú cuando tienes ese patrimonio seguramente tengas ya también una edad en la que, lo que hemos comentado antes, ¿no? Ya no veas la inversión igual, porque tu dinero o tus ingresos ya no tengan peso respecto al Claro, patrimonio. y Entonces, sobre todo cuando que, tú ya te das cuenta, claro, cuando tú te das cuenta que una caída ya no es recuperable con tus aportaciones, es que te cambia la forma de verlo. Y yo sé que en la teoría es muy fácil sí, y tal, sí, pero es que la vida real es otra cosa. La vida real no es el Excel ese. pero sobre todo lo que, como ya tienes una experiencia y ya llevas un tiempo, ya no en mercados, ya llevas un tiempo en la vida, sabes lo que te ha costado llegar a esa cifra. Entonces, Total. digamos que la aprecias mucho más, la valoras mucho más y sobre todo, esto ha sido para mí un chip, ahora que tengo desde hace un año una hija, es que ya Sí, todo es sí, pensando es que a sí, ella hay sí. que dejarle el camino un poquito arreglado, es Te que cambia. tiene un año y dice, joder, de aquí a que tenga 25 o 30, que empiece ya, ¿no? Pero aún así tú ya inconscientemente ya empiezas a pensar entonces son detalles, lo que tú dices, que en el Excel no te aparece. Claro, totalmente. Y el DCA y las simulaciones, no, es mejor hacer no sé qué tal. Ya, ya, sí, sí. Las simulaciones están muy bien, pero la vida real es otra. Y pues tengo que muchas veces guiarte de unas personas que estén más tiempo en el mercado, de asesores o analistas que quizá ya habían visto ese problema que tú no sabes que tienes, pero que vas a tener en otras personas, te va a Claro, ayudar muchísimo y te va a ayudar a entenderlo, porque muchas veces nos pensamos que lo que somos ahora es lo que es todo el mundo y lo que somos ahora es lo que seremos, y eso no tiene nada que ver. O sea, todas las personas pasan vitalmente por diferentes fases, tanto económicas como de vitales, de percepción de riesgo, de todo, ¿no? Y eso va a influir mucho en tus inversiones y en tu percepción del ahorro y de la inversión. Entonces, es clave, ¿no? Que no pienses en que vas a ser toda la vida un chaval de 20 años, que puedas aportar N, porque igual te vas al paro la semana que viene y esos 20.000 euros que has ahorrados te vienen de lujo para no volver a casa con tus padres, ¿sabes? Entonces son muchas cosas que tienes que ir sumando y entender que la vida no es ese Excel o esa proyección de si hago esto en... Es que a veces me da esta risa decir, no, es que si hago esto durante 40 años tendré 1.000.000 y pico. Bueno, ya, bien. O sea, está bien hacerlo para despertar ese sí, interés, pero luego hay que bajar al suelo. claro, exacto. El cálculo está bien y hay que hacerlo y hay que trazarlo, pero luego
los baches que pueden venir por el camino son muchos y de muchas variantes, digamos, ¿no? Pues nada, tampoco no te quiero quitar más tiempo ya que nos estamos pasando de la hora y ya yo te dije, tranquilo Dani, por favor, vente, que no te voy a... No me había dado ni cuenta de todo el tiempo que pasó. O sea, me lo he pasado súper bien en la charla. Pues me alegro mucho, ya te digo, te lo agradezco. A mí me ha sido súper interesante. Espero también que a la gente que nos esté viendo también le guste. Ya digo, cualquier cosa, a Dani lo tenéis en Twitter, ¿vale? O sea que, bueno, a partir de ahí ya podéis contactar con él para cualquier cosa que necesitéis y que os pueda ayudar. Y nada más, bueno, la gente también que esté viendo la charla porque te conoce a ti, pues bueno, a mí, Javier Lorenzo, también me tendréis por ahí localizado ya a partir de y cualquier cosa para compartir sobre tema mercados en general, pues encantado de charlar con vosotros. Así que Les nada. pongo como deberes verse tus otras charlas porque he visto que tienes varias interesantes subidas y de verdad, felicidades por el contenido que estás haciendo por esas entrevistas que están muy chulas, de verdad. Nada, te lo agradezco. La verdad que yo también soy el primero que ahora que voy avanzando con charlas digo, ostras, igual me he pasado de listón y no sé por dónde tirar, porque es verdad que, jolín, ahora hay, bueno, te incluyo a ti en el grupo, ¿no? La verdad que un lujo que gente de este calibre se haya pasado por aquí, se lo agradezco también a ellos, bueno, y a ti también. Y nada, que un placer, Dani, nos vemos pronto, ya que estamos los dos en Valencia, ahora en breve quedamos y vamos haciendo cosas. Nada, mucha suerte a nivel general, iba a decir a nivel profesional, pero a nivel en general. Y nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí. No sé si quieres dar algún último apunte o alguna última cosa. Sí, lo primero, pues agradecerte, Javier, el tener por aquí. Lo he dicho, ahora cuando esto en Valencia nos tomamos unas cañas y nos conocemos presencialmente, que no nos conocemos realmente, solo virtual por ahora. Muchas gracias por la presentación, gracias a todos los que están escuchando. Si tienen cualquier duda sobre fondos, sobre carteras, lo que sea, pues lo he dicho, que te pongan comentarios en YouTube, que nos busquen a los dos en redes. Encantados, somos personas ya más accesibles, ¿no? Quizá de lo que éramos antes los profesionales del sector, así que yo encantado de ayudar. Y lo dicho, otra vez gracias por invitarnos y espero que guste a la gente el vídeo y si gusta mucho, pues yo encantado de volver otro día a charlar contigo. Perfecto, pues nada, te tomo la palabra. Muchísimas gracias, Dani, muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos próximamente. Hasta Hasta la luego. próxima.